Hola, un saludo a todo el equipo de Atlas Venezuela y agradecido por la oportunidad que nos brindan. Mi nombre es Walter Hernández, tengo 26 años de edad, soy el mayor de 5 hermanos, un practicante de la perseverancia y la constancia para la consecución de nuestros objetivos. Soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, maestrante en gerencia pública en la misma universidad. Profesor, miembro de la directiva regional del Partido Primero Justicia y coordinador de la Secretaría de Justicia en la Calle. Esta secretaría se encarga de la promoción del liderazgo en las comunidades y también de desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales. Soy un fiel defensor de la justicia, creyente de Dios Todopoderoso, nuestro Señor, quien nos da toda la fuerza para poder enfrentar día a día. Soy de los que pregonan ese precepto bíblico que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque nosotros nos debemos al servicio y estamos aquí para servir a la gente. Estamos en Primero Justicia desde hace casi 10 años. Nuestro gran partido, un sentimiento nacional, un ideal de justicia, solidaridad, subsidiariedad, paz, democracia, libertad, una gran familia de dirigentes y militantes que está regado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hombres y mujeres valientes, rebeldes, que no se rinden y no claudican en su deseo y su motivación de construir un país distinto. Además hemos participado en varios proyectos. Actualmente estamos desarrollando lo que es Diálogo Joven. Diálogo Joven nace como un espacio para la construcción de ideas, debate y diálogo entre diferentes. Y posteriormente estaremos desarrollando un portal informativo con la intención de poder mantener informados a nuestra comunidad. ¿Y cómo llegué a la política? Bueno, realmente siempre he tenido una bonita conexión con la política desde muy pequeño. Aunque no crecí en una familia de políticos ni tenía conocidos políticos, voy a contar una anécdota que me parece bien cómica, pero a la vez bastante interesante con el tema de la política. Porque cuando tenía 5 o 6 años de edad, recuerdo que jugaba con mis primos, había una campaña electoral en aquel entonces, y jugaba con mis primos a poner los nombres de los candidatos. Decíamos, tú eres Arias Cárdenas, tú eres Chávez, tú eres Claudio Fermín, y era algo cómico porque para esa edad y para aquel momento, que un niño esté tocando ese tipo de temas o ese tipo de nombres es algo increíble o algo que te parece hasta gracioso. Pero la verdad es que ya tenía cierta intuición por esos temas. Además de eso, bueno, recuerdo también que cuando ocurrió el tema del golpe de Estado del año 2012, perdón, del año 2002 en Venezuela, yo con apenas 8 o 9 años, recuerdo haber estado pendiente al 100% de lo que ocurría en ese momento y ya estaba mostrando lo que era el interés por el acontecer nacional, por el acontecer político en Venezuela, y estuve pendiente pegado al televisor como niño pendiente de comiquitas, pero estaba pendiente era de los noticieros, de lo que estaba pasando, de las noticias, de los pronunciamientos. Recuerdo claramente haber escuchado un pronunciamiento de Julio Borges diciendo que exigía la renuncia de los magistrados, de los diputados, de los ministros, y luego recuerdo haber visto un pronunciamiento del alto mando militar donde decía que Chávez había aceptado la renuncia. Y aunque ciertamente en ese entonces no sabía ni entendía si era bueno o era malo lo que estaba pasando, lo que rescato de esa anécdota es que estaba pendiente y que mostraba interés por lo que estaba pasando. Luego puedo decir que continuamos y otro acercamiento a lo que es la política, puedo decir que fue lo que pasó en el colegio a finales ya de mi etapa de bachillerato, cuando hicieron una elección para nombrar un representante estudiantil. Y además de eso, bueno, que yo siempre he estado involucrado en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones o en el buscar las soluciones a los problemas que aquejan el grupo en donde esté. Recuerdo que era capitán del equipo de fútbol, también era delegado del salón, entonces siempre andaba metido en todo. Recuerdo también que cuando hicieron el comité de graduación, también era miembro del comité de graduación. O sea, no podía estar alejado de la toma de decisiones o de buscar las soluciones a los problemas que nos aquietaban en distintos lugares o en distintos momentos. Y recuerdo que fui electo entonces representante estudiantil cuando estaba en quinto año, aunque no era una elección donde los estudiantes votaban, era una elección donde los profesores decían quién era el alumno que podía ser el representante de todo
de todos los estudiantes ante el consejo educativo. Y recuerdo que me postulé porque sentía la necesidad de que mi voz fuese escuchada y de participar. Y bueno, logramos salir vencedores y participar en esa bonita experiencia, de verdad que sí. Además de eso, bueno, también quiero mencionar que a lo largo de mi vida siempre he tenido cierta sensibilidad por ver personas que tengan algún tipo de necesidad. Desde muy chico, cuando veía a alguien que estaba pidiendo dinero en la calle, o que estaba durmiendo en la calle, o cuando veía una casa en malas condiciones, siempre sentía la sensibilidad de por qué esas personas estaban pasando por eso. Y siempre le decía a mis padres que por qué había la diferencia entre unas personas que tenían y otros no. Entonces se fue naciendo en mí esa sensibilidad social que luego, cuando llego a Primero Justicia, comienzo a desarrollar de la mejor manera. Pero no fue hasta el año 2010, que hice mi primer acercamiento al partido político Primero Justicia, cuando me acerqué a un grupo de jóvenes que en ese entonces eran parte de la Secretaría Juvenil, y les manifesté que quería participar, ya que había visto por Facebook cómo ellos venían realizando actividades sociales, y entonces fue cuando mostré mi interés en entrar a un partido político. Sin embargo, no entré por miedo, porque recuerdo que en esa época estaba el tema de Hugo Chávez, y era quien gobernaba en esa época, y Hugo Chávez era un verdugo, y recuerdo que en esa época también había persecución, había amedrentamiento por parte de los cuerpos policiales, y alguien me dijo que tenía que tener cuidado con eso, y sentí miedo, y como era muy pequeño, obviamente preferí no asistir. Hasta el año 2012, que bueno, el aluvión llamado Enrique Capriles Radonsky, y esa esperanza que creó Enrique en todos los venezolanos, y cómo logró mover al país para poder alcanzar una victoria que tristemente no pudimos alcanzar, hizo que muchos jóvenes como yo, miles de jóvenes, llegáramos a los partidos políticos, y especialmente a Primero Justicia. Recuerdo que me acerqué a quienes ya había tocado en algún momento para pertenecer al partido, y fue ahí cuando entré a Primero Justicia, bueno, en el equipo juvenil, y comenzamos a hacer campaña, comenzamos a caminar casa por casa, a llevar el mensaje de la fuerza del cambio, del autobús del progreso, de la Venezuela es de todos. Recuerdo claramente esa campaña. ¿Cómo supe que la política era lo mío? Bueno, realmente cuando entré a Primero Justicia supe que la política era lo mío, porque los valores de Primero Justicia, de la justicia social, del servir a la gente, de ser la herramienta, de llevar soluciones a los problemas de la gente, de estar metido en los barrios, y al vivir todo eso acá en el estado Falcón y participar en las campañas políticas que me apasionan tanto, me dieron a entender que la política era lo mío, y que la política es lo mío, y que para ser político hay que tener vocación de político, hay que tener vocación de servicio, y hay que tener ganas de ayudar a la gente. Además, también tuve la oportunidad en el año 2017 de emigrar. Recuerdo que después de la derrota de las elecciones de gobernadores en el año 2017, se creó una frustración, un desánimo grande en el país, y además el aumento en la diáspora de verdad que hizo que yo tomara la decisión de apartarme momentáneamente de la política. Y es cuando decido irme a Perú, y estuve por varios meses en Perú, tratando de alejarme de la política y de poder encontrar otra vocación o otro oficio en mí. Pero realmente la política me alcanzó en Perú, y recuerdo que quien coordinaba el partido, o quien coordina el partido Primero Justicia en Perú, Juancho Tapia, me contactó para que lo acompañara en las actividades sociales que estaban haciendo para beneficio de los venezolanos en Perú. Y además tuve la oportunidad de participar en la Cumbre de las Américas que se hizo en Lima en el año 2018, y en una cumbre de comunicación política también el mismo año. Y tuve la oportunidad también de compartir con todos los diputados de la Asamblea Nacional que fueron, o la delegación de diputados que fue de la delegación venezolana a Lima, y además tuve la oportunidad de compartir con personalidades de la política latinoamericana en Perú. Entonces, de esta manera entendí que no podía estar alejado de la política, y que por el contrario la política estaba en mí, que la política era lo mío. Entonces fue cuando decidí venirme a Venezuela nuevamente, con más ganas de luchar,
con más ganas de trabajar por mi país y convencido de que Venezuela puede dar mucho más que lo que estamos viviendo, y que el país necesita dar un cambio ya, y que nosotros somos ese motor que necesita Venezuela para cambiar. ¿Cuáles fueron tus comienzos? Bueno, mis comienzos fueron, como ya había comentado, en esa campaña de Enrique Capriles en el año 2012, ¿verdad? Que participamos, hicimos campaña, y luego el partido me dio la oportunidad de ser el coordinador de justicia universitaria acá en el estado Falcón, donde, bueno, pudimos desarrollar varias actividades en el ámbito universitario, además de crear un movimiento estudiantil que se llamaba Somos UNEF, que quedaba en el núcleo el Sabino de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y participamos en muchas luchas. Participamos en lo que fue el apoyo a los profesores en el año 2014, en una huelga que hicieron todos los docentes en el país, y desde ahí comenzamos a hacer gestión para resolver los problemas de los estudiantes en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. ¿Qué significa ser político para mí, o ser político en Venezuela? Bueno, de verdad que ser político en Venezuela es una gran bendición, pero aquellos que toman la política como una vocación de servicio, quienes toman la política para hacer servicio, quienes toman la política para ayudar a la gente, de verdad que entonces la política para ti es una gran bendición, y es una gran oportunidad de servirle a la gente, es una gran oportunidad de ser útil a Venezuela, de serle útil a tu país, y es bastante bonito, aunque algunas personas dediquen su vida a hacer familia, dediquen su vida a desarrollar su carrera profesionalmente. Nosotros estamos dedicando nuestra juventud y nuestra vida a luchar por un país distinto, a construir las condiciones para que más adelante nuestra familia, nuestros hijos puedan vivir en un país de oportunidades para todos por igual, un país de seguridad, de paz y de mucha armonía, donde todos podamos progresar y todos podamos salir adelante. ¿Qué retos me he puesto? Bueno, una vez que llegué de Perú, me puse el reto de poder formarme y de poder ser más útil al país y aportar mucho más a mi país que lo que había aportado. Entonces fue cuando comencé a hacer la maestría en gerencia pública, porque creo que para todos los que hacemos vida política y todos los que somos servidores públicos debemos estar preparados. Vivimos en una Venezuela que en 20 años ha sido gobernada por personas que son incapaces, por personas que no reúnen las capacidades para ejercer cargos donde han sido puestos por el simple hecho de ser parte de un partido político. De esta manera entonces me apasiona la formación, y me apasiona saber que mediante la formación más adelante voy a poder llevarle la solución a los problemas de la gente, voy a poder llevarle herramientas para que la gente pueda salir adelante, y voy a poder seguir aportándole a mi país. ¿Cómo vivo el rol de la política diariamente? Bueno, diariamente, antes que entráramos a la cuarentena, el rol como político no acaba. Uno es político 24/7 y los 365 días de la semana, los 365 días del año. Porque desde que sales de tu casa comienzas a hacer política, comienzas a ver el problema que hay en Venezuela de los servicios públicos y los empiezas a denunciar. Comienzas a ver la grave crisis social que hay en nuestro país y comienzas a crear soluciones. Si de repente en tu barrio hay personas afectadas, personas que tienen alguna patología, hay que buscar la mil y un maneras para poder acercar soluciones a ellas, buscando los medios, ¿verdad? Y la vía para que esas personas puedan solucionar sus problemas, resolviendo con algún medicamento, resolviendo con alguna ayuda, o encontrando lo que pueda ser necesario para que esa persona pueda atender su necesidad. De igual manera, estamos denunciando lo que es la grave crisis de los servicios públicos. Estamos promoviendo valores en la juventud, realizando torneos deportivos, actividades culturales, actividades sociales, que la gente entienda que el país que tenemos no puede seguir siendo así y que merecemos un país distinto, pero un país a base del trabajo, del progreso y de la entrega de todos, porque si todos nos entregamos vamos a poder cosechar o vamos a poder construir el país que tanto queremos. ¿Qué me inspiró? Bueno, en un principio me inspiró la necesidad de cambio, el ver cómo muchas personas se frustraban por cómo estaba
o cómo está el país, en ver cómo muchas personas preferían irse del país porque decían que no tenían oportunidades. Eso me inspiró a mí a entrar en la política y poder, desde la política, aportar mi grano de arena para poder reconstruir nuestro país, para poder recuperar la libertad y para poder, desde mi juventud, aportar todo lo que sea necesario para poder enrumbar a nuestro país a esas aguas de cambio, a esas aguas de progreso que tanto le hace falta a nuestra gente. ¿Y qué me inspira? Me inspira estar en Primero Justicia. El ver como Primero Justicia, que es un partido de jóvenes, un partido para jóvenes, pero un partido que está regado por lo largo y ancho de toda Venezuela, que siempre está del lado de la gente, de buscarle las soluciones a los problemas, de acercar a la gente a la solución, de acercar a la gente al progreso, de acercar a la gente a lo que es lo distinto, lo que podemos llegar a ser como país. Entonces mi Primero Justicia a mí me inspira día a día a seguir adelante y me inspira también Venezuela, porque es un país que vale la pena y es un país por el que vale la pena luchar y por el que vale la pena hacer todo lo que sea necesario para recuperar la libertad. Me inspira mi familia que tanto ha aportado a mi formación, a mi crecimiento y que de una u otra manera debo retribuir todo el apoyo que han dejado en mí. ¿Cómo me proyecto futuro? Bueno, realmente me proyecto ejerciendo el servicio, seguir sirviendo a la gente, seguir ayudando a la gente de donde pueda, desde la posibilidad que tenga de ayudar, desde el cargo que sea, desde la instancia que sea. Siempre voy a hacer todo lo posible para ayudar a la gente y para poder ser esa herramienta de ayuda y de solución. Yo creo que debemos entregar la vida para poder ayudar a la gente. Y me veo, también aportando a la educación venezolana. Creo que estoy en un proceso de formación para luego poder aportarle a la educación y a la formación de nuestros jóvenes para que de verdad tengan herramientas y puedan ser útiles al país desde la instancia que sea. Bueno, y ya para terminar quisiera dejarles una bonita reflexión. Nosotros vivimos los tiempos más difíciles para ser joven en nuestro país. A nuestra generación le ha tocado vivir la etapa más crítica de la historia contemporánea de Venezuela. Hemos visto cómo familias enteras se han separado producto de la diáspora. Jóvenes que han perdido la vida a manos de la tiranía, de este régimen opresor y dictatorial que no permite que pensemos distintos. Hemos visto a nuestra gente muriendo de hambre, muriendo por falta de medicina. Hemos visto cómo asesinan dirigentes como Fernando Albán, que encarcelan diputados como Juan Requesén. Y aún, cuando creemos que ya no queda esperanza y que todo está perdido, debemos seguir resistiendo y luchando, porque cuando más oscura está la noche es porque más cerca está el amanecer, porque cuando la dictadura remete más es cuando más débil se sienten. Y aunque día a día parece que se nos agotan las vías y las oportunidades de recuperar la libertad, debemos mantenernos firmes en la esperanza, confiando plenamente en Dios y teniendo la convicción de que Venezuela saldrá de este capítulo oscuro y verá alumbrar la luz de la paz, de la libertad, de la justicia sobre cada uno de los venezolanos. Y nosotros, los mismos jóvenes que tuvimos que vivir momentos duros y oscuros, tendremos la oportunidad de ser partícipes y responsables de reconstruir a nuestro país y de hacer justicia y sobre todo de desarrollar una nueva forma de hacer política por nuestros hijos, por aquellos que dejaron la vida en las calles de Venezuela, por quienes se fueron y muy pronto regresarán a su tierra. Venezuela va a renacer. ¡Ánimo, Venezuela!